como es habitual, nos gusta seguir los temas que están en la agenda de actualidad, más allá que estén en primera plana o empiecen a quedar un poquito más atrás con otros temas, porque hay cuestiones que son en continuado. Hace una semana tuvimos acá al doctor Claudio Piccinini, que nos hablaba de este reclamo que viene teniendo el sector de salud en general, ¿no? A nivel país. Todo el sector de salud está reclamando después de haber sido los protagonistas en los 2 años de pandemia. Una pandemia que por otro lado, en esta semana hemos tenido unos aumentos para prestar atención, ¿no? Pero bueno, nada mejor que para hablar de estos dos temas, justamente tener a otro doctor, a otro médico, a otro referente en este caso, porque para eso lo convocamos y es un gusto tener al doctor Omar Fons con nosotros. Bienvenido. ¿Cómo andas, Omar? Bueno, buenas noches, Juan. Muy bien, y buenas noches para tu audiencia. Bueno, gracias por invitarme. No, un gusto, porque queríamos charlar con vos. Sos parte también de FEMEVA, así que estás muy empapado de lo que es la situación, de lo que es todo es la parte médica, y siempre recuerdo una palabra tuya, no sé por qué me he quedado, ¿sí? Cuando comenzaba la pandemia, y siempre lo menciono, que cuando se comenzó con la pandemia, con el encierro, con lo que es el personal de salud y todo eso, los bocinazos, los aplausos para el personal de salud, recuerdo que en no me acuerdo si en el noticiero hicimos una nota, y vos me dijiste: no somos héroes. No somos héroes, nos preparamos para esto. Y bueno, más allá de ese reconocimiento y ese mote, lo cierto es que hoy eso se ha apagado. Sí, ¿no? Tal cual. ¿Y dónde quedó la situación, el reclamo, el cuidado, que es parte de lo que están luchando? ¿Es así? Sí, la realidad, yo, mira, no me recordaba de eso, pero sí lo dije en más de una oportunidad. Y en realidad los médicos lo que somos trabajadores. De una vez por todas tenemos que entender que los médicos somos trabajadores como cualquier trabajador, con algunas características muy especiales, porque nos ocupamos en nuestro trabajo de cuidar de la salud, de cuidar de la salud del prójimo, de cuidar de la salud en lo que se refiere a estas cosas epidémicas o pandémicas, incluso a brotes de una u otra enfermedad. Y esa es nuestra tarea. A mí el mote de héroe, la verdad que yo no me lo pongo, y la mayoría de nuestros colegas no se lo ponen, porque se forman para estas situaciones, se actualizan día a día para estas situaciones, y hoy en día estamos viviendo una realidad médica desde lo económico y desde otras realidades que quizás después toquemos, que es realmente angustiante. Los médicos en general están angustiados, y ahí están las residencias medio vacías, y ahí están los hospitales con dificultades para conseguir médicos, y ahí están las clínicas permanentemente navegando entre las dificultades, y estamos los médicos en el consultorio sin recibir lo que creemos que corresponde, y en esa situación está hoy el trabajo médico. Bueno, un fin de año que los encontró en noviembre con una movilización a comienzo de diciembre, el 2 de diciembre, ¿no? El 2 de diciembre. El 2 de diciembre. Que es el Día del Médico. El 13 es el Día del Médico. El 13 es el Día del Médico, claro, era sábado, ¿no? Exactamente. El médico, pero por eso se hizo el viernes 2 un paro. Sí, o sea, el paro... ¿Por qué se llegó a eso? El paro lo convoca FEMEVA. Yo no sé si tu audiencia tiene claro qué es FEMEVA, pero FEMEVA es una federación que nuclea 12.000 médicos en la provincia de Buenos Aires. Está presente en 121 de los 135 municipios. O sea que yo creo que es conocedora de la problemática médica y escuchó las bases. Una cosa que a veces las federaciones y las estructuras grandes les cuesta un poco, pero escuchó la disconformidad médica y planteó un cese de actividades. Y ese cese de actividades lo planteó con claros propósitos en lo que es la medicina pública, en lo que es la medicina privada, que es de lo que se ocupa FEMEVA, de todo lo que corresponde a obras sociales o a sistemas prepagos. Y ahí se pusieron varias pautas
como para remarcar y poner en claro situaciones que a lo mejor no se conocen del todo. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, que en el caso público los hospitales están carentes de médicos, por ejemplo, que los salarios médicos son bajos, que hay precariedad laboral, los médicos son tomados en condición de becarios o en condición de contratados o en condición de esperando que el cargo se efectivice en una forma transitoria. Ahí estamos compartiendo algunos de los reclamos, ¿no? Bueno, ahí tenés los 7 reclamos fundamentales. Yo siempre digo, acá hay 3 reclamos que están mirando hacia la medicina pública y 3 reclamos que están mirando hacia la medicina privada, porque cuando hablamos de los bajos salarios, honorarios que abonan las obras sociales o que abonan las prepagas, cuando hablamos de la inseguridad que se está manifestando mucho y cuando hablamos de la gran carga impositiva que tenemos, las obras sociales están exentas de un montón de tributos, pero los médicos en el consultorio no. O sea, hay cuestiones que me parece que hay que empezar a ponerlas en claro, en ponerlas a la vista, para tratar de que se vayan modificando. Existe la obra social más grande de la provincia, que es el IOMA, y que paga los honorarios más bajos de toda la grilla, le llamamos nosotros, de obras sociales, que son más de 120. Eso a nosotros nos crea una situación... Tiene muchos afiliados. Exactamente. O sea, hay muchos pacientes. Muchísimos pacientes. Y el sistema funciona porque todos están aportando algo. Los médicos aportando horas de trabajo con bajos salarios. Los afiliados aportando copagos. Y el dinero que se mueve dentro de la estructura de la salud no va a los médicos. Probablemente vaya a la industria farmacéutica, probablemente vaya a los carísimos medicamentos de monoclonales y etcétera, que dan muy poca efectividad. A ver, ¿cuáles serían esos? Contanos. Bueno, existen lo que se llama medicamentos de alto costo y de baja incidencia. O sea, son medicamentos que se usan muy poco y son de altísimo costo, cuya eficacia en muchos casos está en duda o está avalada por un paper no del todo sólido. Claro. Y los amparos que establece la justicia, a veces sin conocer, pone a la obra social en condición de tener que pagarlo o pone al sistema de prepagas en condición de tener que pagarlo. Nosotros siempre estamos reclamando permanentemente que de esa torta que ingresa a los sistemas de prepaga fundamentalmente y a los sistemas de obras sociales, como te refería el IOMA, la porción que corresponde al honorario médico se amplíe o al menos se mantenga como era 20 años atrás, pero esa porción no ha aumentado, esa porción en la mayoría de los casos ha disminuido. Decías, por lo menos que se mantenga como hace 20 años atrás. Exacto. ¿Cómo era esa porción en ese entonces y por qué decreció? Los porqués son complejos. Se entiende que si fuesen fáciles los porqués probablemente se solucionaría rápido y estamos haciendo una medida de fuerza, un cese de actividades, como hicimos el 2 de diciembre, que hacía 30 años que no se hacía. La provincia de Buenos Aires, de la mano de la Federación Médica, hacía 30 años que no hacía un reclamo de este tipo. Algo eso quiere decir. Y nosotros estamos viendo que, por ejemplo, hay prepagas que todos los días se están construyendo centros de salud que cuestan dinerales y están tomando médicos a valores muy bajos. O incluso nosotros cuando vamos a negociar un honorario médico tenemos que ir insistiendo, peleando, para llegar, ya te digo, a tener esa porción que por ahí existía en los 90 y hoy se ha ido desdibujando. Las clínicas, nosotros lo vemos el 9 de julio, también pasan por una situación crítica. En la provincia se han cerrado infinidad de clínicas, porque los sistemas que manejan el dinero, las prepagas y las obras sociales, lo derivan hacia otros lugares, que podrá ser justo, tienen todo su derecho, pero nosotros estamos reclamando los nuestros. Lo que llama la atención y pone un poquito o enciende la luz de alerta en cuanto al reclamo del sector médico en este caso es que
involucra a también a los recién recibidos, a los que están haciendo residencia, ¿no? Que los han denominado de una manera especial ahora, ¿no? A los residentes. Sí, es un problema muy... Médico en formación, sí, le dicen, médicos ¿no? en formación. Información. Que desde ahí ya la cosa está atada con alfileres. Yo te decía, te hablaba al pasar de la precariedad laboral en lo público y en lo privado, porque hay residencias privadas también, ¿no? Y justamente esos médicos en formación, que son médicos ya recibidos, están recibiendo un trato desigual con aquel médico que ya lleva tiempo en su función. Se los toma como becarios, con valores bajos, pero no solo bajos, sin ningún beneficio. Ahí no hay vacaciones, ahí no hay embarazo, ahí no hay enfermedad, hay un montón de situaciones y no tienen la puerta abierta al día después. Entonces nosotros reclamamos eso también, que el médico en formación sea un médico en formación, trabaja de médico, como todos sabemos y todos nos ha tocado ser atendidos por un residente, trabaja de médico, bueno, reciba la paga de médico, esté bajo las condiciones laborales que exige la ley y pueda empezar a formarse su futuro. Porque fíjate vos que esto que es un reclamo, digamos, de tipo gremial, conlleva también a que las residencias han estado quedando en la mitad de la inscripción o algunas desérticas. Pero hace 40 años, cada residencia cada puesto tenía 10 o 12 aspirantes. Y hoy cada puesto queda vacante en residencias muy importantes como es la pediatría o la neonatología. Son situaciones que a nosotros desde la Federación nos preocupan mucho. Nosotros estamos trabajando en la elaboración de planes distintos de estudios. Pensamos que por ahí el acortamiento de la carrera y la consecuente formación sea todo una continuidad, pero que no implique 6 años de carrera más 4 de formación, porque la sociedad actual no toma esto como algo próspero a futuro. Todos lo sabemos, hay más inmediatez en la sociedad. La sociedad hoy es distinta, entonces tenemos, yo creo, tienen los que están en el Ministerio de Educación, los que están en el Ministerio de Salud, con nuestras propuestas y con tantas otras que habrá, tienen que ir modificando esos planes de estudio. No podemos estar con un plan de estudio que en el año 40 se estudiaba así. Claro, claramente. Esto que decís, el otro día un médico local me dice, o me llegó el dato, ¿no? De alguna manera, y me dice que llama la atención que los jóvenes médicos, o nuevos médicos, no hacen guardia, o no quieren hacer guardia. A nivel local, tiene que ver esto me lo digo a nivel local, ¿no? Alguien de acá. ¿Esto tiene que ver con esto? ¿Tiene que ver con que no hay, justamente con esta situación que decís? ¿O que realmente, más allá de que les sirve como formación, tienen que estar de guardia y no reciben el pago correspondiente? Yo creo que, como te decía antes... ¿Es parte de este problema también? Sí, no hay un porqué, pero hay una conjunción de elementos que van en contra de ese médico en formación. Hablando del residente. Esto que vos me planteás probablemente sea que tenga que ver ya con la ubicación en una guardia determinada, y ahí hay que hablar de lo económico, porque cuando el médico va a presentarse a una guardia y dice tengo que estar 24 horas y tengo este honorario, probablemente diga no, me voy a hacer me voy hacia otro lugar, o dame una guardia de menos horas, porque también quiero estar en mi casa, porque quiero tener mi día libre, porque al día siguiente estoy agotado y tengo que tomarme el día o parte de él, y sin embargo me tengo que ir a meter al consultorio. La situación ha cambiado muchísimo, Y 9 de julio, vos me preguntabas por 9 de julio es casi una isla en la provincia. Cuando salimos un poquito encontramos situaciones mucho más complejas, donde no hay clínicas privadas, donde faltan especialidades, muchísimas especialidades, y muy cerca de nuestro municipio, digamos. Entonces, esa problemática entendemos desde la Federación Médica y desde aquellos que estamos viéndola, que se va a ir acrecentando, que van a ir apareciendo nuevos problemas, y si no podemos solucionar los actuales, con más problemas nos va a ser más difícil. Y el honorario médico es un punto
que va a la cabeza. Estamos planteando la problemática, estamos planteando que se llegó a hacer un paro, una medida de fuerza. Después de eso, ¿cómo vienen? ¿Sirvió de algo el paro? ¿Se les abrió puertas de nuevos canales de comunicación para lograr alguna posible solución? ¿Cómo está el panorama? Bueno, cuando en la Federación tuvimos que tomar la decisión del cese de actividades, vos sabés que la Federación tiene una mesa ejecutiva que somos 6 secretarios y presidente y vicepresidente, tuvimos que tomar la decisión. Éramos 3 los que estábamos a favor de vamos a hacer esto, vamos a hacer un cese de actividades. Y el resto, bueno, fue entendiendo hasta que se tomó la decisión. ¿Qué logramos con esto? Primero, logramos visualizar una problemática que no todos la veían. ¿Qué logramos? Que comunicaciones que estaban cortadas, durante esa semana se activasen muy fuertemente tratando de frenar la situación. La medida. Me refiero, te imaginarás, a aquellos obras sociales más grandes e incluso algunas cuantas llamadas políticas. ¿Y dónde vamos nosotros? Con esto visibilizamos el problema, llevamos a cabo un cese de actividades con, yo te diría que un 95% de acatamiento, si no más. Y ahora vamos con las propuestas. Acá fue alto, tengo entendido. Acá fue muy alto. Acá fue muy alto. Claudio hizo una pequeña evaluación y fue muy, muy alto. El sindicato médico, AMRA, hizo coincidir un paro, lo cual hizo que en el sector público también se sintiese. Entonces, fue así. Y bueno, te decía, ahora vamos con las propuestas. Las propuestas están en manos de quienes tienen que decidir. Veremos cómo las toman o las dejan de lado. Ya no es una situación nuestra. Pero lo que sí estamos seguros es que esto no fue un arrebato. Esto no fue algo epiléptico, que ahí pasó y ahí quedó. Estamos seguros que esto está iniciando un camino. Los jóvenes están entendiendo que los dirigentes estamos del lado de los jóvenes. Los dirigentes estamos entendiendo que tenemos que movernos y caminar rápido. Y estamos entendiendo que el problema se agrava día a día. Entonces eso me da a entender que a futuro algo de luz o mucha luz vemos. Es importante visibilizar el tema para que el ciudadano también entienda, ¿no? Como vos decís, cuál es la cuestión. No es solo de, se habla de los médicos, que esto, que lo otro, que ganan, que hacen esto, que lo otro. Bueno, como todo trabajador, que le va bien, es una formación, es una carrera para la cual hay que estudiar, hay que prepararse, hay que actualizarse. Así que más allá de lo económico, tiene que estar remunerado como corresponde, como todo el resto de las otras actividades. La salud es esencial, claramente. Pero vuelvo para cerrar a eso, ¿no? ¿Cómo se eleva, en este caso, cuando queman las papas, alguien que te puede salvar, y una vez que pasa el peligro, bueno, ya no es para tanto? Mira, ¿no? Nosotros vivimos una situación... ¿Cómo lo sintieron? ¿Cómo lo sentiste vos como médico? ¿Cómo lo sintieron con tus colegas? Yo durante la pandemia, y lo digo, y puede sonar bruto, desoí los aplausos. Como yo te dije alguna vez, nosotros no trabajamos para que nos aplaudan. Nosotros trabajamos para cumplir con nuestra tarea y para ganar el dinero que corresponde por nuestra tarea. Nosotros trabajamos para eso. Y no hay que confundir. Entonces, hay muchos colegas que se han sentido totalmente defraudados el día después. Defraudados por gente que los abrazaba en el momento entendible, porque había ahí una situación emocional de todo el país muy fuerte y, del mundo. Y los aplausos eran reales y los agradecimientos eran reales. Pero nosotros no podemos decir, nos quedamos con eso y transitamos los años que vengan con eso. La pandemia, vos lo dijiste al comienzo del programa, no se fue. La pandemia amainó y ahora está como haciendo pequeños rebrotes y probablemente el año que viene y hacia el otro, si las vacunas polivalentes empiezan a aparecer, tendremos algún grado de control. Entonces, cuando referías recién, hay cierta capacidad económica en un profesional médico, pero vos mismo lo dijiste, trabajan 24 horas seguidas, se van a su casa a hacer el consultorio,
y a los 2 días vuelven a trabajar otras 24 horas seguidas. Entonces hay una carga laboral muy alta, que si uno la mide, la carga laboral en relación a ingresos, ahí es cuando surge el mayor conflicto, que es este que por eso está el generó. conflicto. Exactamente. Bueno, lo seguimos, porque esto ha sido un capítulo más. Veremos cómo siguen las negociaciones, las charlas y eventualmente lo que pueda pasar. ¿Descartan o no descartan, imagino, alguna otra medida? Llegado el caso. Llegado el caso, sí. Incluso hay algunas medidas un poco más imaginativas para que no sea solamente el cese de actividades, pero todo a su debido tiempo. Nosotros no queremos chocar, nosotros queremos solucionar las cosas. Así que las veces que vos me requieras, si puedo aclarar algo, vendré. ¿Cómo no? Gracias, Omar, un gusto, como siempre. Gracias a vos.